Después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado una aterradora cacería contra su propio pueblo, cometiendo las violaciones más atroces a los derechos humanos que el país haya visto en su historia. ¿Y dónde están los organismos internacionales para protegerlos? Excelente pregunta. Es justamente de lo que tratará el episodio de hoy. Analizaremos en detalle los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano por parte del gobierno de Maduro. Evaluaremos si las declaraciones de los organismos de derechos humanos han causado efecto para que Maduro ponga un alto a la represión, y también quién debe garantizar que la voluntad del pueblo venezolano emitida en el voto sea respetada y se cumpla. Sin más preámbulos, comencemos. Los recientes hechos en Venezuela encuentran su origen en las elecciones presidenciales, las cuales, al igual que otras anteriores, no cumplieron con los estándares internacionales de libertad y justicia. El chavismo, con el control absoluto sobre las instituciones del Estado, obstaculizó desde el inicio la participación efectiva de la oposición venezolana. A diferencia de observadores internacionales como la Unión Europea, la OEA y otros organismos, solo permitió la presencia del Centro Carter, con el claro objetivo de legitimar el proceso electoral ante la comunidad internacional. La estrategia de Nicolás Maduro buscaba consolidar esa legitimidad externa, mientras continuaba afectando la vida del pueblo venezolano y trataba de eludir las sanciones económicas impuestas a su administración. Sin embargo, esta fachada se desplomó el 28 de julio, cuando se reveló el fraude electoral. Ante una clara desventaja, Maduro utilizó su influencia para manipular las instituciones clave del país y proclamarse, sin la debida presentación de las actas escrutadas, como el legítimo ganador de las elecciones. En la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, declaró a Maduro como vencedor con el 51.20% de los votos, frente al 44.20% obtenido por Edmundo González Urrutia, lo que generó incredulidad a nivel nacional e internacional. La oposición, liderada por María Corina Machado, y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, rechazó categóricamente los resultados, y presentó pruebas que demostraban el fraude electoral, calificándolo como el más grande en la historia de Venezuela. El contundente respaldo popular hacia González Urrutia, evidenciado el 28 de julio de 2024, demostró ante el mundo que el gobierno de Nicolás Maduro había perdido las elecciones. Las pruebas, publicadas por la oposición, incluyeron actas legítimas proporcionadas por el CNE, que mostraban que más del 80% de los votos favorecían a González Urrutia. Una prueba contundente de este fraude electoral fueron las actas publicadas por la oposición en un sitio web, donde se mostraron las copias legítimas entregadas por el Consejo Nacional Electoral. Estas actas, que representaban más del 80% del total, evidenciaban que la mayoría de los votos favorecían al candidato Edmundo González Urrutia. Esto no tiene otro nombre, más que robo. Robo descarado a la democracia. Efectivamente, se trata de ignorar la voluntad de un pueblo, que en su momento lo eligió, pero que ahora, ese mismo pueblo, ha expresado un claro rechazo. Esta flagrante acción movilizó a miles de venezolanos a manifestarse pacíficamente en las principales calles del país, así como en diversas ciudades y localidades, en señal de repudio al gobierno actual. Ante el descubrimiento de sus acciones, Maduro desató una brutal represión contra los manifestantes. Su objetivo era suprimir, mediante la fuerza, cualquier indicio de disconformidad, con el fin de proyectar una imagen de calma ante el mundo y consolidarse como el presidente reelecto. El aparato represivo del gobierno de Maduro actuó de manera inmediata para disolver las manifestaciones, llevando a cabo la detención de aproximadamente 2.000 personas. Entre los arrestados, se encontraban políticos cercanos a los líderes opositores, miembros de las mesas electorales que representaban a la oposición, y aquellos que difundían información crítica hacia el gobierno en redes sociales. La represión no discriminó. Cientos de mujeres fueron apresadas por alzar su voz, al igual que menores de edad. En un acto de crueldad adicional, incluso se capturó a cientos de niños, quienes fueron separados de sus padres, por su simple oposición al régimen. Maduro recurrió a la PNB, al SEBIN, al DIGESIM, y a los infames colectivos. Este último grupo, totalmente incógnito, y sin identificarse, ejecutaban las detenciones de forma violenta, interceptando a personas, mientras caminaban o viajaban en sus vehículos, bloqueándolos y forzándolos a salir. Además, realizaron allanamientos no autorizados en hogares, llevando a sus habitantes por la fuerza. La gran mayoría de los detenidos fueron trasladados al helicoide, conocido como la cárcel del infierno.
Originalmente, concebido para ser el centro comercial más grande de Latinoamérica. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó, y hoy en día, el chavismo bajo el mando de Maduro, lo utiliza como prisión para aquellos que no son leales a sus ideales. Esta estructura alberga cientos de oscuros calabozos, donde el gobierno somete a los prisioneros a brutales torturas, hasta el punto en que muchos pierden su identidad y sentido de la realidad debido al extremo sufrimiento. Algunos han muerto durante estas torturas, mientras que otros, incapaces de ser doblegados, han sido desaparecidos. Según los informes más recientes, la represión desmedida del régimen ha cobrado la vida de al menos 23 ciudadanos venezolanos. Pero esto es humillante. No tengo palabras para expresar mi frustración y enojo. Concuerdo contigo. Frustración y dolor es lo que siente el pueblo venezolano. Maduro ha utilizado tácticas de manipulación y represión durante varios años, lo que le ha valido el calificativo de dictador. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, en esta ocasión nada ha quedado oculto. La mayoría de los abusos han sido captados en video y han sido difundidos en redes sociales, incluidos los asesinatos cometidos por el régimen, que también han quedado expuestos ante el mundo. Es increíble que haya tanta maldad en una sola persona. ¿Pero qué dice la comunidad internacional y los organismos que defienden los derechos humanos? Sin duda, Maduro es un líder marcado por la maldad. Pero no te levantes de tu silla, porque aquí viene el desenlace con la intervención de los organismos internacionales y los defensores de los derechos humanos. En la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA, la situación fue un fracaso total. No se logró el número mínimo de votos necesarios para exigir al CNE y al gobierno de Maduro que presentaran las actas electorales de inmediato. Es importante destacar que 17 países votaron a favor de la propuesta. Entre ellos estuvo Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Haití, Jamaica, Surinam y Guyana. Durante la sesión, se destacó la intervención del canciller peruano Javier González Olachea, quien criticó enérgicamente la alta cantidad de abstenciones en la sala, un total de 11 países. Por la diferencia de un solo voto, no se alcanzó el objetivo de exigir al gobierno de Maduro y al CNE la presentación inmediata de las actas. La abstención fue interpretada como una falta de compromiso para respaldar la verificación de los votos adjudicados a Maduro. Y la crítica fue aún mayor hacia aquellos países que ni siquiera participaron. Brasil y Colombia se abstuvieron, mientras que México estuvo completamente ausente. El canciller, con un tono firme, señaló la creciente desconfianza de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, hacia los sistemas democráticos y sus representantes en América Latina. Cuestionó el por qué organismos como la OEA no logran mantener la credibilidad, citando la inacción en situaciones como la de Venezuela. A pesar de haber firmado acuerdos, como la Carta Democrática o el Pacto de Bogotá, instrumentos creados para proteger la democracia y para evitar que regímenes autoritarios se mantengan en el poder a través de la represión, 11 países decidieron abstenerse. Al finalizar su intervención, el presidente de la OEA subrayó que la organización opera bajo principios de respeto y diálogo, evitando confrontaciones, acusaciones o amenazas, y que cada delegación vota según sus circunstancias actuales. En otras palabras, su mensaje no fue bien recibido, ya que puso de manifiesto ante el mundo la incapacidad del organismo para actuar de manera efectiva. Yo siempre he creído en la OEA, pero me han desilusionado. Imagina lo que siente el pueblo venezolano. Y no cambies el video, porque viene lo mejor. Es importante destacar que en la siguiente reunión del Consejo Permanente de la OEA se alcanzaron un alto número de votos a favor, aunque de manera condicionada, por parte de los gobiernos de Brasil y México. Estos países apoyaron la moción únicamente para exigir al gobierno de Maduro la presentación de las actas, dejando claro que se abstendrían si se incluía cualquier otra exigencia en la petición. A raíz de los resultados de esta reunión, surgieron serios cuestionamientos, esta vez por parte del representante diplomático de Uruguay, Manuel Washington Abdala. Abdala subrayó la desesperante situación que se vive en Venezuela, marcada por la represión, persecución, detenciones y desapariciones forzadas. Resaltó la importancia de la sesión como un encuentro constructivo, útil y necesario, y lamentó que en días anteriores no se hubiera logrado una mayoría suficiente para abordar estos hechos de manera uniforme. Indicó que ese día, tanto en la OEA como en la República Dominicana, se había alcanzado un mayor consenso,
poniendo de relieve la relevancia jurídica del respeto a los derechos humanos como tema central. Asimismo, Washington criticó la doble moral de ciertos países en relación con los derechos humanos, argumentando que estos deben ser defendidos de manera coherente y uniforme. Para ello, te compartimos un extracto de sus palabras ante la OEA. No es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. ¡Qué casualidad! Que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la declaración de los países reclama la presencia del alto comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático. No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica. Entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, coinciden con la CIDH. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular, corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, no anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor, váyase, yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional, que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí, ya no lo respalda nadie. Vaya, a este señor hay que hacerle un monumento por defender al pueblo venezolano. La verdad es que sí.
Deben de existir más líderes como el representante diplomático de Uruguay. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados por la OEA, ante la Corte Penal Internacional, por sus siglas la CPI, los resultados han sido insatisfactorios. Mientras tanto, el régimen venezolano continúa con su persecución, detención y tortura de opositores. A modo de ejemplo, un juez en Venezuela ha emitido una orden de aprehensión contra el nuevo presidente Edmundo González Urrutia, elegido por la mayoría del pueblo venezolano y reconocido por la comunidad internacional. Es importante reconocer que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder se debe en gran medida al respaldo de Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua, mientras que Brasil y Colombia no reconocen su victoria debido a la falta de presentación de actas. Por su parte, el presidente de México permanece en silencio. Las declaraciones del representante diplomático de Uruguay ante la OEA revelan la cruda realidad. Lamentablemente, estos organismos no lograrán desalojar al dictador, con meras notas, resoluciones o memorándums. Las dictaduras deben ser confrontadas de manera más contundente, exigiendo respeto por el resultado electoral y a la voluntad del pueblo venezolano. La alarmante situación en Venezuela ha llevado a la unión sin precedentes de 31 expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España. Estos líderes han firmado una solicitud para la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios de su régimen, presentándola ante la CPI. En el informe jurídico, se denuncian violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, acusando al régimen de terrorismo de Estado. Cada vez más países y organizaciones, como la Unión Europea, la OEA, la CIDH, la ONU, y ahora, los 31 jefes de estados, se están uniendo en respuesta a la grave crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Es urgente tomar medidas inmediatas y decisivas para abordar esta insostenible crisis. Asimismo, surge la interrogante de cuándo se activará el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la esperanza de que no sea demasiado tarde. Es hora de rescatar la soberanía de Venezuela y devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo. Para terminar, concluimos que las elecciones presidenciales en Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades, con Nicolás Maduro manipulando las instituciones para autoproclamarse vencedor, a pesar de las pruebas de fraude presentadas por la oposición. El gobierno de Maduro respondió con represión, encarcelando y torturando a miles de manifestantes, políticos opositores y ciudadanos comunes. La comunidad internacional, especialmente la OEA, no ha logrado acciones concretas para frenar el régimen, lo que ha generado frustración, tanto en el pueblo venezolano como en líderes internacionales. A pesar de los intentos de organismos y líderes para sancionar a Maduro, se enfatiza que las dictaduras solo pueden ser derrotadas mediante una presión más contundente y activa. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la comunidad internacional y la OEA está haciendo lo suficiente para resolver la crisis en Venezuela? ¿Consideras que el TIAR debe ser activado de manera urgente para sacar a Maduro y devolverle la paz a Venezuela? Te esperamos en el próximo video. Hasta luego.